bien, para recordar en oración, Pablo, ¿dónde está Pablo? Se fue allá. Bueno, Pablito va a estar intervenido, le van a operar el miércoles 22 para estar orando por él, los doctores, la familia, la madre en particular, y por todos, ¿verdad? En cuanto a esa operación, en cuanto a sus adenoides, sí. El 22 para estar orando por Pablo. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuál es el libro que vamos a estudiar? Éxodo. Perfecto, muy bien. Éxodo. Pero ¿dónde estamos ahora? ¿Y qué estamos viendo en Génesis? Los picos. ¿De Europa? No, de Génesis. Muy bien. Durante esos días, esas semanas, hemos visto ya la creación, Génesis capítulo 1 y parte del capítulo 2. Hoy día la caída, la promesa de Dios, la caída del hombre y la promesa de Dios, capítulo 3, el diluvio, la torre de Babel, Abraham llamado, y el pacto de Dios con él, el pacto abrahámico, Abraham y su hijo Isaac, el nombre de Jacobo cambiado a Israel. Hemos escuchado algo de eso esta mañana. Y luego la vida de José. Es interesante notar que la mayoría de los picos se encuentran dentro de los primeros 12 capítulos de Génesis. ¿Cuántos capítulos hay en Génesis? 50. Y la mayoría de los picos se encuentran en los primeros 12 capítulos. Y luego varios capítulos que tienen que ver con la vida de José, que vamos a ver toda su vida en un solo domingo. Domingo en la mañana, tarde y noche, no. Domingo en la mañana durante el culto de estudio bíblico. Y eso es muy importante. El domingo pasado vimos el primer pico en el libro de Moisés sobre ¿qué? Vimos el poder de la palabra de Dios. Es lo que vimos el domingo pasado. Tan poderoso, tan poderosa es la palabra de Dios en cuanto a la creación. Dijo Dios, dijo Jehová. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús, el verbo que fue hecho carne, ¿verdad? Jesús es la palabra de Dios. Luego vimos también el otro punto sobresaliente, el problema de la evolución. Estudiamos la palabra hebrea, bara. Significa crear algo de la nada. ¿Y en qué sentido fue la gran explosión? Cuando Dios dijo algo, sea la luz, ¡boom! El poder de su palabra. Eso fue la explosión. Y vimos algo de género y especie también. Esas palabras muy importantes que tienen que ver con la creación de Dios, la obra de Dios, el arte de Dios. Y vimos también el propósito de la creación del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y luego creó también la mujer, ¿verdad? ¿De dónde? Del hombre, no de sus pies, ni de su cabeza, pero de su costilla, ¿verdad? Para acompañarle. Y vamos a ver algo de eso esta mañana. Esta mañana vamos a ver el pecado del hombre y la promesa de Dios. ¿Cuál fue el comentario de Dios después de crear todo? Y lo dijo en versículos 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 30 del capítulo 1. Que todo es bueno. Que todo fue creado, todo fue bueno. Ahora la pregunta es, estando en lo mejor de Dios, Pecado. ¿puede el hombre todavía pecar? Y es así. ¿Y qué nos enseñan esas declaraciones? Que todo fue bueno. Que aún en un ambiente perfecto, el ser humano tiene la inclinación hacia el mal.
Adán y Eva, antes de tener la naturaleza pecaminosa, Dios le dio a ellos según su semejanza y según su, ¿cuál es la palabra? Imagen. Versículo 26. Imagen Y semejanza, con voluntad. Dios no creó ningún títere. Nos dio voluntad y dio voluntad a Adán y Eva. Podían elegir entre seguir lo bueno, hacer lo bueno, aprovechar lo bueno de la creación y seguir siendo perfectos. Y crear seres humanos, hijos y todo lo demás perfectos. Igual a Lucifer. Fue creado en un ambiente perfecto, en la presencia de Dios. Pero él tomó la decisión de ir en contra de Dios. Entonces, nosotros debemos entender que no podemos ni debemos echar la culpa de nuestras malas acciones sobre otros. Por eso vivir en un monasterio lejos de la influencia del mundo no te va a librar de tus propios pensamientos y hechos pecaminosos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que es el pecado del hombre. Versículos 3 a 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como a ella. Bueno, versículo 7 también. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En primer lugar, en cuanto al pecado, debemos entender el hombre, la credibilidad del hombre. El ser humano es crédulo, candoroso para creer cualquier cosa que le sea conveniente. Más la mentira que la verdad. Y por eso hay tantas religiones. Hay tantas dentro de las religiones. Cada religión tiene sus sectas. Los musulmanes también tienen sectas dentro de su religión. Son ramas, desviaciones dentro de las mismas religiones. El hombre fue creado para creer, para pensar. Pero ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? ¿Cuál es nuestro deber nosotros como seres humanos en cuanto a todas las enseñanzas que existen por ahí? ¿Qué dice? Juan 4, 1 a 3. Mujeres deben tener eso de memoria. Perdón. No, todo el mundo. Juan capítulo, ¿qué? No, primero de Juan. Primero de Juan, perdón. Por eso dije mujer. Sí, equivocación mía. Primero de Juan. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese
que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nosotros debemos entender que es nuestro deber escudriñar, investigar, estudiar si es de Dios o no es de Dios. Encontramos aquí en esos primeros 7 versículos la doctrina del enemigo. Eso se encuentra aquí en Satanás, angelología, el estudio sobre los ángeles, porque Satanás fue un ángel creado por Dios en el principio. Él es un engañador. Podemos aprender de él en comparación a otras escrituras. Él es un mentiroso. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Su trabajo y meta es poner en duda o hacernos dudar de la palabra de Dios. Y a veces cuando yo estoy leyendo algo de la palabra de Dios, mi mente comienza a pensar, ¿es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Pasó así en aquel momento? Nos es fácil dudar de la palabra de Dios. Por ser seres, hombres caídos, nos es fácil dudar. En verdad, Dios creó así, según Génesis capítulo 1. Y la palabra yom, la palabra hebrea para la palabra día, Dios creó todo en un día de 24 horas. ¿Es posible que Dios hizo tal cosa? Nos vienen las dudas. Porque siempre estamos comparando, ¿verdad? Una realidad nuestra en comparación a lo que es la realidad de Dios. Un Dios todopoderoso. ¿Qué tal la realidad en cuanto a la promesa que Dios hizo a Abraham? Dice en la palabra de Dios, creó en esperanza contra esperanza. Romanos. Creo que vamos a llegar a ese versículo más adelante, pero ya está en mi mente, voy a compartirlo. Recibió de Dios una promesa de un hijo, ¿no? Abraham. Pero ¿qué había pasado? ¿Cuál fue su realidad? La realidad que su mujer ya no podía dar a luz. Él tampoco era capaz de engendrar, ser padre. ¿Perdón? Dudó. Sí, dudó también. Los dos dudaron. Y por eso tenemos un grupo hoy en día en contra de los judíos, tenemos los árabes. Grandes naciones. Por el pecado de ellos. Dudaron de la palabra de Dios. Porque confiaron más en su realidad que en la promesa de Dios. Es muy probable que hay aquí los que han sido engañados o tienen luchas por creer la palabra de Dios y aceptar sus enseñanzas. Porque es muy común. Segundo de Juan 1:10. ¿Qué nos dice eso? Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, la buena doctrina, lo que Juan estaba enseñando, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Pero ¿cómo vamos a saber si trae buena palabra de Dios? Si no estamos preparándonos para recibir o entendiendo la palabra de Dios.
Romanos 10, 17. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene de memoria en cuanto a la palabra y la fe? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, eso tiene que ver con la salvación y la fe tiene que ver con toda la doctrina, la creencia de la palabra de Dios. Poca palabra, poca fe. Poca palabra, poca poder para defender la fe. Y por eso, si es fácil sembrar dudas, convencer y personas apartarse de la fe porque no pasaron tiempo en la palabra de Dios. Mi librito no está aquí. No está aquí. Iba a hacer otra publicidad en cuanto a pan. Pan, palabra de Dios. El estudio de la primera hora, muy importante. ¿Está ahí? Escondiéndolo. Okay, muy bien. Os animo. Poca palabra, poca fe. Poca palabra, poco poder para defender la fe. ¿Cuánta palabra tenía Eva en aquel momento? Muy poca, ¿verdad? Palabra de Dios. ¿Y cómo le vino? ¿Cómo llegó a tener ella la palabra de Dios? Por el que está a tu lado. Por su esposo. Por su marido. El gran deber del marido de estar enseñando en el hogar la palabra de Dios. Muy importante eso. La palabra de Dios. ¿Cuánto de la palabra de Dios debe estar guiándonos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en cualquier sitio en nuestra profesión? ¿Sabemos que la palabra de Dios toca tu profesión? Y si no sabes, no habéis leído la palabra de Dios. No habéis estudiado bien la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios toca toda profesión. ¿Cómo debemos actuar? ¿Verdad? Como jefes y como obreros. En todas áreas de la vida. Como marido, como esposa, como niños, como hijos. En cuanto a dinero, el enemigo quiere poner en tu mente dudas en cuanto al uso del dinero que Dios nos ha dado. En el Antiguo Testamento hablaba de no solamente el diezmo, pero también hablaba de otras ofrendas aparte. Llegó a ser casi la tercera parte del ingreso del judío en cuanto a todas las ofrendas, no solamente el diezmo. ¿Cuál es el principio del Nuevo Testamento? Ser una persona generosa, ¿verdad? En Corintios. Entonces, si el que siembra escasamente, ¿cómo va a cegar? Escasamente. Ahí está el principio. Poca palabra, poca fe. Sembrar escasamente, vas a cosechar escasamente. Hay que sembrar ¿qué? Generosamente, abundantemente. Lo mismo en el campo. No voy a sembrar una mata aquí y quiero volver en 6 meses y recoger una tonelada. Qué estúpido, diríamos, ¿no? Hay que sembrar mucho para tener mucho. Claro. Y si no estamos dando generosamente a Dios en cuanto a su obra, ¿verdad? Dios dice, ese es mi hijo, tiene fe. Le voy a ayudar también. ¿Y tiene que ver con más dinero? No necesariamente. Puede ser buena salud. Puede ser en otras áreas, ¿verdad? Puede, como Dios quiere. Él decide. Bueno, he desviado un poquito ahí, pero tiene que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros también.
¿Dónde estamos? Segundo Juan, Romanos 10. La decepción del pecado, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Por eso, ninguna mujer debe salir al centro comercial sin su esposo. Hay mucho por ver ahí. Mucho por codiciar. Y la publicidad sabe eso. Eso fue en broma. Pero es verdad. Mejor que tú dices eso que yo. Pero encontramos la misma idea en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 a 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17. La misma cosa, no ha cambiado. Eva es igual a una mujer hoy día, a un hombre también, ¿verdad? Todos por igual somos así. Eso es la decepción, el engaño del pecado. Satanás atacó a la mujer. Muy interesante eso. Lo que vimos el domingo pasado, en 1 de Génesis capítulo 1, versículos 19-23, Dios le dio a Adán una ayuda idónea. Esa persona va a cambiar según lo que vamos a estar viendo más adelante en cuanto al papel de la mujer. Y vamos a ver eso más adelante. Pero Satanás atacó no al hombre, pero la ayuda del hombre. Y Dios sigue haciendo lo mismo hoy en día. No ha cambiado nada. No en cuanto a la mujer, lo que quiero enfatizar es que el enemigo busca el punto más débil en todos nosotros. En la familia, en la iglesia, y comienza a atacar ahí ese punto débil. Porque Eva no recibió directamente de Dios, de la palabra de Dios, lo que ella citó y citó mal, ¿verdad? Citó mal lo que Dios había dicho a Adán. No sé si fue por invento ella o Adán le enseñó mal, no sé, no sabemos nada de eso. Pero es muy importante citar correctamente y usar la palabra de Dios correctamente. No estar añadiendo ni quitando. Pero Satanás atacó a la mujer, la ayuda idónea. En segundo lugar, espero que habéis tomado mucho café porque vamos a durar algunos 2 o 3 minutos más. En los versículos 8 al 11, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? ¿Qué tenemos ahí? Muy importante. Dios ayudando a Adán y Eva. ¿Y cómo ayudó a Adán y Eva? A través de hacer preguntas.
Encontramos Dios aquí, la consejería de Dios. Dios es consejero y nosotros también, cómo ayudar a otros cuando se han desviado. La clave es hacer preguntas. Siempre hacer preguntas. Nunca debemos pensar que sabemos porque alguien hizo tal cosa siempre en el pasado que lo ha hecho lo mismo hoy día. Si Dios sabía lo que ellos habían hecho, ¿por qué les preguntó? Porque la pregunta tiene el poder de sacudir la mente y obligar a la persona a pensar, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo? Y número 2, por toda la historia bíblica, Dios hace preguntas. A Moisés en capítulo 4, versículos 1 y 2, le va a hacer, y vamos a ver allá, las preguntas de Jehová a Moisés. Y más aún en el Nuevo Testamento Jesús hizo muchas preguntas. Muéstrame la moneda. ¿Qué imagen está aquí en la moneda? César. Entonces, ¿qué? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y muchas otras preguntas. Debemos aprender ese método de enseñanza y también de ayudar a las personas en cuanto a sus debilidades de hacer preguntas. Número 3. La culpabilidad del hombre. Encontramos aquí, comienzan las acusaciones. Versículos 12 a 14. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañero me dio del árbol y yo tontamente comí. Tontamente no. Y yo comí. Hay que ver lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el predicador. Exacto. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, una pregunta, ¿sabía Dios lo que había hecho? Claro. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí encontramos lo que es la culpabilidad del hombre. Cada uno es responsable por su propio pecado. No, pero mi hermano Pablito. No está aquí, perdón. Mi hermano Samuel. O mi mujer. Este marido que tú me diste. No, este jefe. Este vecino con su perro. Nos es fácil echar la culpa. Cuando tengo amargura es porque yo tengo amargura. Si tengo malos pensamientos, no es porque otros tienen la culpa. Yo tengo los malos pensamientos. Jesús dijo, leí esto esta mañana, no es que lo que viene al hombre hacia afuera, hacia adentro, pero lo que sale de su corazón y mente, ya está ahí, por naturaleza. Somos pecadores. Cada uno es responsable por su pecado. Romanos 3:23, por cuantos todos que pecaron. ¿Cuántos? Todos. ¿Hay alguna excepción aquí? No. Ninguna parte. A menos que has nacido de mujer y no de varón. ¿Como quién? Jesús. ¿Verdad? El hombre es culpable. Por cuantos todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20. Ya no recuerdo lo que dice. Tengo que ir allá.
Por eso tenemos la palabra de Dios, ¿no? Ciertamente. ¿Dónde está Eclesiastés? Antiguo En el Testamento. Antiguo Testamento. Sí, sí, sí. Muy bien. Después de Isaías, Jeremías. ¿No? Proverbios, sí. Ciertamente no hay hombre justo. Antes de los profetas. Ya dice, nunca peques. Un pequeño libro muy importante. ¿Escrito por quién? Salomón. Sigo haciendo preguntas para poder llegar. 7:20. Ciertamente, o sea, es una gran verdad, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hay algunos que están pecando en ese mismo momento, escuchando la palabra de Dios y están pecando. El pecado de incredulidad. No creo lo que dice la palabra de Dios en mí. Pero siempre estamos pecando. Lo más santo está pecando. ¿Y quién es lo más santo? Bueno, no se encuentra aquí. Todos nosotros somos santos. Los que han recibido a Cristo como Salvador. Santo significa apartado. Dios nos apartó para Él. Los que han recibido a Cristo como Salvador. ¿Qué más? Primera de Reyes 8:46 y Segunda de Crónicas 6:36 dice: si pecaron contra ti, porque no hay hombre que no peque. Ahí está la misma declaración. No existe ningún hombre que no peque. El último punto en cuanto al hombre. En cuanto al hombre. Versículos 16 a 24, no voy a tomar el tiempo porque quiero pasar algunos minutos también con la promesa de Dios. Las consecuencias severas del pecado. Tú puedes elegir el pecado que quieres cometer, pero no puedes elegir las consecuencias. No, yo quiero mentir. Bueno, tú puedes elegir el pecado que quieres cometer, pero no puedes elegir las consecuencias. Romanos 3:23, ahí nos habla del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerte eterna. Apocalipsis 21:8 nos habla de la segunda muerte. Voy a tomar el tiempo. Apocalipsis 21, porque hay personas aquí mismo que se encuentran aquí en ese versículo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobardes e incrédulos son iguales a los fornicarios y los idólatras. Están en el mismo grupo. Y en el versículo 16 encontramos lo que va a pasar con la mujer. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará de ti. Encontramos ahí, en cuanto a la mujer, va a sufrir, va a querer señorear. Es la misma palabra que se encuentra en capítulo 4, versículo 7. Génesis. Si bien hicieres la palabra de Dios a Caín, no serás enaltecido, y si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta,
con todo eso, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Tener control, querer tener control. Y someterse también. Es lo que cambió. En el huerto de Edén, iguales. En ese sentido. No había una cabeza. No había uno encima del otro en cuanto al orden de Dios, lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? En Efesios, ¿verdad? Por el pecado. Pero también el hombre, igual. Versículos 16 al 19. Y no voy a leer todo eso. Pero y al hombre, señorear. Sí. O sea que va a querer tener dominio sobre la mujer. Y eso no fue, Dios no creó al hombre para eso. Y encontramos eso también en Efesios capítulo 5. Amar a tu mujer. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa clase de amor sacrificial, desinteresado. Amar. También va a sufrir trabajando, ¿verdad? Sudar. Y ser sepultado. ¿Está ahí? Sí. Capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es la parte triste. 9/10 partes del mensaje. La parte triste. Ahora viene la parte voy a poner los dos ya. Gracias a Dios por la intervención. Pero Dios, es lo que dijo Pablo muchas veces. Pero Dios. Amén. Volviendo a lo que vimos esta mañana en capítulo 3, versículo 15. En la primera hora vimos algo de eso. Muy interesante y muy importante. Primeramente, capítulo 3, versículo 15. Voy a leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la promesa. Un redentor y un salvador. ¿Verdad? La promesa. Lo que Dios prometió. Lo que encontramos ahí, esa palabra, Zara, no Sara, pero Zara, significa simiente, posteridad o niño. Porque está haciendo una profecía. Está hablando de alguien que viene para comprar de nuevo lo que Dios perdió en cuanto al pecado del hombre. Fue el hombre que se apartó. Pero para conseguir algo de nuevo hay que pagar un precio. El precio de la sangre de Cristo. La otra palabra ahí muy importante es la palabra hu. En hebreo la H tiene aspiración. Hu. Y eso significa, habla de una persona, él herirá tu cabeza. Él. Aunque encontramos aquí la traducción que está bien, ¿verdad? Versículo 15. ¿Dónde está el 15? Esta simiente, pero es él, y solamente es él, porque Hu sirve para ella y para él, en cuanto a pronombres. Y sabemos que es él, el niño,
por la siguiente frase, versículo 15. Y tú le herirás en el calcañar. Tú le es tercera persona singular masculina. La profecía, la promesa de un redentor, de un salvador, para pagar tu deuda, mi deuda. Y vamos a terminar con el amor de Dios. A pesar de todo horrible, hemos pasado de los 45 minutos, hemos pasado 50 hablando del mal. Solamente hay 2 despiertos, uno aquí, uno allá. Lo demás, ¿qué? Y eso es cierto. Toda la Biblia encontramos maldad. De vez en cuando encontramos un Juan 3:16, un Romanos 5:8, Efesios capítulo 5. Pero Dios, porque la Biblia habla de la realidad del ser humano, de la humanidad. Estamos mal. Por eso veremos más adelante el diluvio. Pero aquí vamos a terminar con el versículo 21, 22 a 24, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Servían lo que ellos habían hecho? No, porque la salvación no es por obras del ser humano. Es un regalo de Dios y Dios les dio a ellos un regalo. El regalo de cubrirse bien, de pieles, no de hojas. Ahí encontramos su amor en proveer algo mejor. Dios quiere darte algo mejor. Amén. Venir al culto porque es por complacer a Dios. No, es algo mejor que Dios quiere darte a ti. Su Hijo, y nos ha dado su Hijo. Es nuestro deber recibir ese regalo. Pero también se muestra su amor, como vimos el domingo pasado, en prohibir algo. Versículo 22 a 24. Y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre como condenado. Porque había 2 árboles ahí. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, que no existe hoy en día después del diluvio. La tentación tonta nuestra es seguir. Y ellos dicen, bueno, si hemos perdido algo, que vamos a morir, vamos a coger de ese árbol y vivir para siempre. Sí, vivir para siempre, pero ¿cómo? Muertos en pecado. Condenación eterna. Dios quiere que el hombre hoy en día pase de muerte a vida por medio de recibir a su Hijo Jesucristo. Y Él le dio vida eterna. Juan 3:16. Tú puedes tener una buena relación con Dios, no con hojas, pero con túnicas de justicia de Dios en Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere darnos. No, yo quiero andar por ahí con mis hojas. Me basta. Y así piensa el hombre. Tristemente. Y eso es un gran pico
en el libro de Génesis. Y vamos a ver cómo va desarrollándose ese pico en el libro de Éxodo. Cómo va desarrollándose la maldad en el libro de Éxodo. ¿Dónde estás? ¿En Cristo? ¿Habéis aprovechado del amor de Dios, la provisión de Dios? Habiendo recibido a Cristo como tu Salvador, es el mejor regalo. Padre Santo, tú sabes lo que hay en la mente